Y antes de comenzar a estudiar la palabra, vamos a hacer una oración, no solamente por mi vida, sino por todos los hermanos que van a compartir. Así que cerremos nuestros ojos. Bendito Padre, gracias te damos en esta tarde, en este día, Señor, por la grande bendición de abrir las Escrituras y de poder encontrar en ellas siempre, en todo momento, tu gran amor para con nosotros, un amor inmerecido. Señor, gracias por esta palabra que recordarás nuevamente a nuestro corazón y que hablarás a nuestro espíritu, Señor, y a nuestra alma la vivificarás. Pedimos por la vida de mis hermanos que también tendrán la bendición de compartir, Señor, que solamente sea tu voz. Pedimos la unidad en el Espíritu Santo y grandes cosas sucederán en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Recuerde usted el tema, el lema: Cristo, el Rey que vino como siervo. Nosotros seguimos en esta gran fiesta que es en honor a Cristo Jesús, nuestro Salvador. No es para nadie más, no es una fiesta de nuestro templo, de nuestra iglesia, es una fiesta recordando el sacrificio del Señor, porque lo que Él hizo por nosotros no es un hecho que queda en el pasado, no es algo que ya queda enterrado, sino que su sacrificio vive en nuestros corazones, está presente en nuestra mente todos los días. Querido hermano, si tú te levantas un día y no recuerdas y no agradeces que Él murió por tu vida, has olvidado lo que Él hizo por ti. Pero no importa si es abril, no importa si es agosto, no importa si es diciembre, siempre todos los días levántate y dile: gracias, Señor, porque por medio de tu muerte es que yo tengo vida. Yo reflexionaba algo en esta mañana y desde este momento sublime en la cruz, cuando la palabra dice que Él dijo consumado es, y que entregó el Espíritu, no ha pasado un solo día desde ese momento hasta hoy nuestros días, no ha pasado un solo día sin que el mundo le agradezca por lo que Él hizo. Y hoy, 2023 años después, alrededor del mundo se le sigue glorificando. Y mientras tú y yo vivamos, tenemos que hacerlo. No importa si ahorita estamos aquí y mañana Dios nos lleva a otro lado, todos los días decirle gracias al Señor. Vamos a comenzar a darle lectura. Yo quiero que usted me ayude a leer Evangelio según San Marcos, capítulo 15. Todos a una sola voz le daremos lectura a los primeros versículos. ¿Ya está ahí conmigo? Dice la palabra de Dios así: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Querido hermano, tenemos que estar conscientes de algo. Mientras tú y yo dormíamos anoche, hace 2000 años, al Señor lo estaban enjuiciando de esta manera. Mientras tú y yo desayunábamos esta mañana, lo que hayas desayunado, tienes que estar consciente que el Señor estaba pasando por este proceso que acabamos de leer. Él estaba padeciendo la injusticia. Yo quiero decirte rápidamente 9 cosas que el Señor hizo, 9 cosas que sucedieron a su alrededor antes de llegar aquí a Marcos capítulo 15. Lo que trasladado en días significaría lo que ha ocurrido, lo que ocurrió desde el domingo pasado hasta el viernes, el día de hoy. ¿Qué ocurrió? El Señor Jesús entró en el pollino a la ciudad de Jerusalén, donde todos le alababan, donde Él lloró por la ciudad de Jerusalén. Él siguió enseñando sus últimas parábolas a sus discípulos. Él preparó a sus discípulos diciendo lo que tendría que venir en el futuro, le dio todas las señales que ocurrirían. También se orquestó todo el plan para poder arrestarlo. Lo ungen en Betania a esta mujer que derrama el perfume de alabastro sobre su cabeza. Instituye la cena con sus discípulos. Pedro lo ha negado ya. El Señor ora en el Getsemaní y finalmente lo arrestan para poder llegar a Marcos
capítulo 15, versículo 1 al 5. Y algo que tú y yo tenemos que estar bien conscientes es que las Escrituras nos ayudan mucho a que el amor que tú y yo sentimos por Cristo no se enfríe. Si tú en algún momento estás pensando y estás diciendo como que ya no estoy amando al Señor, es quizá porque has dejado de leer las Escrituras, porque cada que tú y yo abrimos la palabra, lo único que vemos es su amor inagotable. Entonces cada que tú sientas que tu fe se está perdiendo, que tu amor se está enfriando, directamente ve a las Escrituras y sea el pasaje que sea, allí encontrarás el mensaje de Dios. Entonces cuando nosotros meditamos en las Escrituras, aumenta nuestro amor por el Señor, porque nos damos cuenta de que no solamente fue la cruz lo que Él hizo, no solamente fue que Él entregó el Espíritu y murió. Aquí es la culminación de su obra, querido hermano. Pero antes, Él padeció muchas cosas por las cuales cada vez que tú y yo las leemos, las recordamos, las escudriñamos, las meditamos, las estudiamos, lo único que podemos decir es: te amamos, Señor. Amén. Todas esas cosas que nos encontramos antes de que Él llegue a la cruz, un día como hoy, de hace más de 2000 años, es merecedor de nuestra gratitud. El proceso para llegar a la cruz, que era el plan de salvación inicial en el cual iba Él a entregar su vida, continúa. No fue directo desde que lo arrestaron en Getsemaní, no fue directo a la cruz, hubo un proceso. Así que estaba continuando esto y todos estaban reunidos. Y en estos 5 versículos de Marcos capítulo 15 hay 3 padecimientos que nos muestra estos versículos, este pasaje. Y quiero decirte que estos 3 padecimientos que sufrió el Señor, lo hizo por ti y lo hizo por mí. Amén. Padecimiento número 1. Estaba el Señor Jesús en las peores condiciones físicas. No solamente hablamos de un aspecto anímico, porque dice la palabra que Él estaba angustiado hasta la muerte, que Él estaba sudando incluso como gotas de sangre. No hablamos de ese sentimiento, sino hablamos de que Él estaba en las peores condiciones en su estado físico que nosotros nos podemos imaginar. Iba atado de pies, iba atado de manos, como si fuera el peor de los criminales, como si Él hubiese tenido la reacción de sacar la espada y cortar la oreja. Él iba sin dormir un solo minuto esa noche. No creas que le dieron: aquí está la almohada, aquí está una cobija. Él iba sin probar alimento durante no sabemos cuántas horas ya llevaba sin comer nada. Él iba atado, sin dormir y sin comer y sin tener contacto con absolutamente nadie de los suyos. No le permitieron ver a su madre, no le permitieron ver a sus hermanos, no le permitieron ver a sus amigos, no le permitieron ver a sus discípulos. Y así fue llevado de la casa del sumo sacerdote Caifás a la casa del gobernador Pilatos. Entonces, padecimiento 1 que lo hizo por ti y por mí en las peores condiciones físicas. El número 2, todos estaban en su contra. El Señor sentado quizá en medio, rodeado totalmente de un público adverso. El Señor quizá en algún momento levantaba la mirada y por donde quiera que Él mirara, hacia la derecha, hacia la izquierda, enfrente, atrás, lo único que encontraba eran abucheos y cosas en su contra. No había uno solo en medio de todo ese público que buscara librarlo. Ni siquiera José de Arimatea, que más adelante la palabra de Dios nos enseña que era parte del concilio, pero no hablaba por medio al concilio. Quizá otro como Nicodemo, que también no hablaba por miedo a pertenecer a uno de ellos. El Señor estaba todos en su contra, y todos esos que estaban en su contra le buscaron sentencia de una u otra manera. Comenzaron con lo religioso. Caifás se rasgó las vestiduras y dijo: ha blasfemado el nombre de Dios. Pero sucedía que no lo podían sentenciar como lo querían sentenciar, que era a muerte, porque los judíos no podían decidir sobre la vida de alguien.
Así que le tuvieron que buscar por otro lado, por la vía de lo civil, por lo político, un golpe de estado. Le hicieron todo un amaño. Se ve que Pilato era un hombre bastante de convicciones muy débiles y le decían, pero es que él ha dicho que es rey. Y tercer padecimiento, que lo hizo por ti y por mí. Escuchó todo tipo de injurias, las más feroces, las más bajas, las más violentas que te puedes imaginar. Dice la palabra donde leímos que le acusaban mucho. No le acusaron poco, no fueron unos cuantos, no era en voz baja. Todo el mundo se levantaba y decía algo en su contra. Le inventaron cosas que él nunca dijo. Él en algún momento les dijo, yo todos los días estaba en el templo enseñando, ¿por qué no me arrestaron allí? Eso quiere decir que todos los días le escuchaban lo que él decía, pero le inventaron según cosas que él había dicho, pero no es cierto. Y otras cosas de las que sí había dicho le fueron tergiversadas con el fin de hallar una sentencia. Entonces, estos tres padecimientos los hizo por ti y por mí, porque cuando el Señor estaba sufriendo, tú estabas en su mente y en su pensamiento. Tu generación y tu familia estaba en su corazón. Y Él dijo, voy a aguantar las peores condiciones físicas por los que han de creer en embajadores de Cristo a las naciones. Voy a aguantar que todos estén en mi contra por embajadores de Cristo a las naciones. Y voy a escuchar todo tipo de injurias por los que van a creer en embajadores de Cristo. A medida que vamos conociendo las muchas cualidades del Maestro, porque Él tiene muchas. Tú puedes decir, el Maestro es amoroso, es bondadoso, es perdonador, es misericordioso, es sanador. A medida que vamos averiguando y conociendo y experimentando estas cualidades, destacamos aquí una que casi no se menciona. Y es que tenemos que mirar el silencio que Él tenía ante todo eso. Él no dijo nunca, me apretaste demasiado las esposas. Él no dijo, quiero ver a mi abogado. Él no dijo, tengo hambre. Él no dijo, eso que tú dices de mí no es cierto. Estaba en silencio. Él siempre calló, porque estaba profetizado a través de Isaías, que enmudeció delante de sus trasquiladores, de aquellos que estaban afilando los cuchillos para entonces sí asesinarlo. Él dijo que iba a callar. ¿Y sabes por qué iba a callar? Cualquiera de nosotros se defendería. Cualquiera de nosotros pediría algo de comer, algo de beber, pediría que ya no lo golpearan. Diría, lo que tú estás diciendo no es verdad. O cualquiera de nosotros se levantaría y decir, pero ¿qué me dices tú esto si yo te conozco esto y yo te sé esto? Y el Señor, ¿tú crees que no sabía todo lo que ellos le estaban diciendo? Pero ¿por qué callaba? Porque de su silencio, hermano, hay un fruto. De ese silencio del Señor nosotros oramos, y Él en su poder manifestado, vemos que opera de grandes maneras posibles. Los ciegos veían, los sordos escuchaban, los cojos andaban, los mudos hablaban. Pero a través del silencio también hubo un fruto. ¿Y cuál es este fruto? Que el mundo se seguía maravillando de Jesús. Que el mundo podía decir de dientes para adentro, porque no se atrevían a decirlo, que no había nadie como el Señor. Y ese fruto no se echó a perder y no se pudrió. Ese fruto sigue cobrando hoy efecto, porque el mundo sigue maravillado de que un hombre a los 33 años, siendo humillado, no decía nada. Amén. El principal que estaba asombrado, Pilato, el gobernador, estaba atónito, porque Pilato sabía que era inocente. Desde que lo vio, dice en otra parte de las Escrituras, que sabía que era inocente. Pero nuestro Señor se mantenía en silencio, seguía sin hablar, aún sabiendo el Señor que Pilato le podía otorgar la libertad. Podía decirle, este hombre yo no le hallo nada, vete, aún estuviera todo el pueblo judío en contra. Y dice el Evangelio de Juan en su capítulo 19 que Pilato buscaba la manera en soltar al Señor. Imagínese usted esto: todos los acusados queriendo matar, el Señor Jesús no se defendía, y el que podía decirle vete a tu casa estaba buscando la manera. No entendía cómo un hombre así no se defendía.
Pero yo quiero resumírtelo así. Cristo, nuestro Salvador, prefirió mantenerse en silencio y preso para ti y a mí darnos libertad. Porque si Él hablaba, le otorgaban la libertad a Él, pero tú y yo estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y sabes lo que Él dijo? Voy a callar y a mí échenme toda la culpa para que los que crean en mi nombre sean libres. ¿Sabes qué decía la ley romana? Que aquel que no se defendía en automático era declarado culpable. Que si tú no te defendías de lo que te estaban acusando, que si no presentabas ninguna prueba, en automático eras hallado culpable. Hermano, Él se hizo culpable en favor nuestro. El hombre más perfecto, el hombre intachable, el que no cometió un solo error, hizo que el mundo pensara que Él era culpable para que hoy tú y yo podamos gozar de alabarle sin ninguna culpa. Yo quiero que inclines allí tu rostro un momento y le digas: gracias, amado Señor, por esto tan maravilloso que tenemos, esta libertad y esta no culpabilidad, aún siendo nosotros culpables y merecedores de un juicio como el que tú padeciste. No tenemos cómo pagarte, Señor. Lo único que tenemos aquí es poderte entregar nuestra vida y rendirla delante de ti y servirte. Exaltado eres, Señor. Amén. Pilato quería soltarle. ¿Por qué quería soltarle? ¿Por qué? Sabía que tenía enfrente a un varón justo. Resulta que su esposa había sido incomodada en la noche y había recibido y le mandó a decir: no tengas nada que ver con este varón justo. Por eso es que Pilato estaba buscando la forma, y en eso encontró. Vamos a ver en Marcos igual 15 del 6 en adelante, estaba viendo cómo liberar a Jesús. Había una costumbre que se tenía en la fiesta de la Pascua, conocida por los judíos como el Pesaj, que era soltar a un preso. ¿Por qué ellos le concedían esto? Pues porque en la fiesta de la Pascua se celebra la liberación del pueblo judío oprimido por Egipto, y tenían esa costumbre, y él creyó encontrar la forma de poder liberar a Jesús, el que ya le habían dicho: no te metas con ese justo. Le mandó a decir su esposa a Pilato. En el versículo 6 dice: ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban un preso, cualquiera que pidiese. En el 7 dice: llevé a uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. En el 6 nos dice, bueno, soltaban a uno. Pilato quería que fuera Jesús, pero luego te mencionan a Barrabás. Yo quise saber cómo era la Pascua en la actualidad, cómo la conmemoran, porque se supone que eso es una sombra de los bienes venideros. Ellos siguen preparando un año antes, digamos, ahorita todos los corderitos que nacen buscan a los perfectos en todo el sentido, y los cuidan durante todo un año para que en esta fecha, cuando llega su Pascua, ellos lo inmolan. En la noche lo preparan con hierbas y verduras amargas, así me dijo él, y lo tienen que comer ellos de forma apresurada, y tienen prohibido romper ni un hueso, pero también no pueden dejar nada de carne, se la tienen que comer toda, y lo tienen que hacer de forma apresurada. Lo siguen haciendo. Aquí, con esta costumbre, es lo que estaba buscando Pilato, y entonces aquí señala a alguien: Barrabás. ¿Quién le pondría a su hijo Barrabás? Yo sí le pondría Barrabás. ¿Sabe lo que significa Barrabás? Viene del arameo Bar Abba, hijo del padre.
un nombre precioso que lo echó a perder esta parte que leemos, porque es un nombre precioso, que a quién no le gusta, ¿sí? Para mis hijos yo busqué nombres que fueran buenos, ¿sí? Bondadosa pero combativa y afortunado siervo de Dios, son los significados. Este significado de este nombre es un buen nombre, pero nadie le pondríamos Barrabás a nuestros hijos, aunque tiene un significado muy bonito. Homicida, ladrón, culpable de sedición, famoso. Los que son culpables de sedición es porque trataron de derrocar o se metieron contra Roma. Era alguien que no lo quería Roma. Pero cambian al hijo del padre por alguien que se llama hijo del padre. Por envidia. Pilato sabía que le tenían todos los principales sacerdotes y todos los que ya nos mencionaron, le tenían envidia. Él sabía que lo querían enjuiciar. Pero ¿qué creen que hace un líder que, aunque tenía el poder, le gustó complacer al pueblo? En el versículo 8 al 11 dice: y viendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho, y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que soltase más bien a Barrabás. Cuando nos dejamos influenciar por quienes consideramos nuestros líderes, se dejó el pueblo convencer a alguien que hace unos días había tenido la recepción como rey. Se dejaron convencer y entonces empezaron a gritar lo que los principales sacerdotes les decían: crucifícalo, queremos a Barrabás. Se dejaron convencer. Del 12 al 15 dice: respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarlo. Así actuó Pilato, complacer al pueblo. ¿Saben cuántos azotes se daba? La ley en Deuteronomio 25:3 dice que se podían dar hasta 40 azotes. Eran los permitidos. Y tenían por costumbre, para no excederse, dar 40 azotes menos uno. Era la costumbre. Entonces se mandó a azotar a Jesús y no quedó ahí. Del 16 al 20 dice: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. ¿Saben cuántos soldados están incluidos en una compañía? De 70 a 250 soldados son los que se consideraba una compañía. Y dice que mandaron a llamar a toda la compañía para escarnecer a nuestro Señor. Era necesaria que se cumpliera la palabra. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y lo sacaron para crucificarle. No fue un trayecto fácil. Pasa de estar con los sacerdotes, ya nos dijeron atado, ahí lo abofetearon, lo llevan con Pilato. Pilato lo manda a azotar y se lo manda a Herodes. A Herodes le dio gusto. Si ustedes ven los demás evangelios, le dio gusto porque escarneció a Jesús.
Entonces vinieron todos estos soldados, y si ustedes ven Isaías 53 o Isaías 56, se van a dar cuenta que a Jesús lo trataron muy mal. En la crucifixión solamente iban los criminales más odiados, los enemigos de Roma, los piratas, los rebeldes, los esclavos, los ladrones. A eso fue lo que pedían los sacerdotes. Pero Jesús, por amor a mí y a ti, hizo todo lo que hizo. Y quedó callado, en silencio. Y lo confrontaban: yo te puedo soltar, yo tengo autoridad. Ninguna autoridad tendrías si no te fuera concedida de lo alto. Jesús es el que dio todo por nosotros, todo. Él sentía agonía cuando estaba orando, todavía no empezaba, y él sentía agonía. ¿Saben qué es alguien que está agonizando? Alguien que está a punto de perder la vida. Y él sentía esa agonía, tuvo que venir un ángel y consolarlo, pero él estaba así. ¿Cuáles son los padecimientos que fue en ese momento? Después de los azotes, Herodes lo manda a escarnecer y convocan a toda la compañía. Entre 70 y 250 soldados lo vistieron de púrpura, le colocaron una corona tejida de espinas, le empezaron a golpear con una caña a la cabeza. Imagínate, ya tenía la corona puesta y le estaban pegando. Se burlaban de él, saludándole, se le arrodillaban, lo escupían, lo abofeteaban. Dice, según Isaías 56, que le arrancaron su barba. Y también dice que le daban puñetazos y le decían: profetiza. ¿Quién te golpeó? Por amor a ti y a mí. Y es cuando entendemos que dice que por su llaga nosotros fuimos sanados. Él tomó nuestro lugar. Nosotros somos los que éramos culpables. No te canses de darle la gloria y la honra a Dios. Sí, gloria a Dios. Y eso no es nada. O sea, vamos a ver más cosas que Él pasó por amor a todos nosotros que somos sus hijos. Sigue siendo Él el libertador de los barrabases, de los que se merecen el castigo. Y ahora, por ese sacrificio, nosotros tenemos potestad para ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Amén. Barrabás. Nosotros merecíamos el castigo, y sigue la tradición. Somos libres por medio del derramamiento de esa preciosa sangre que nuestro Señor dio en su cruz. No dejemos de festejar, porque nosotros festejamos libertad. Amén. Dios bendiga. Continuamos ahí en el mismo capítulo, hermano. Y viene uno de los momentos más difíciles para cualquier persona. Un momento difícil que él también tenía que padecer. ¿Cuántas cosas hemos visto hasta este momento que él ha padecido? Desde el momento en que fue arrestado. Pero venía lo más difícil. Dice versículo número 21 de Marcos 15. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. ¿Le llevaban para qué? Para crucificar. Y el camino del pretorio donde él salió hacia el Gólgota, donde se encontraba el lugar donde le iban a crucificar, más o menos era un trayecto de 2 kilómetros o un poco más. Vamos a decir que esa distancia es como de las dos estaciones de metro que están aquí. Cada estación más o menos es 1 kilómetro. Pero no era un camino recto, no era un camino sencillo. Tenía que ir de subida y era un terreno pedregoso. Jesús ya venía de haber sido escarnecido, ya venía de haber sido golpeado, venía sin comer, sin beber, humillado en todo momento, con esa corona de espinas ya en su cabeza,
sangrando ya desde ese momento por todas las heridas que ya traía en él. Más aparte le faltaba el camino hacia la cruz. Caminar con una cruz de más o menos 100 kilos, aproximadamente, sobre su cuerpo, desnudo, lacerado. Recordemos que los azotes que les daban lo hacían con un látigo, pero en la punta de ese látigo había ganchos, de tal manera que cada latigazo que hacía con la piel desnuda, desgajarla. Y él ya iba así, cargando una cruz. Por eso fue necesario que obligaran a Simón de Cirene a ayudarle con esa cruz. Y fíjense nada más cómo es de perfecta la palabra y de perfecto el maestro. Él había enseñado antes, cuando habló acerca del amor hacia los enemigos, y él dijo: no resistan al que es malo, no lo resistan, ámenlo. El que te hiera en una mejilla, voltéale la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. ¿Qué pasó con él? Le hirieron una mejilla, puso la otra. Le quitaron la capa, el púrpura, también la túnica. Y tuvo quien le ayudara a cargar más de una milla esa cruz. La palabra se cumple. La palabra es perfecta. Y le llevaron a él Gólgota, un lugar que se encontraba fuera de la ciudad. No estaba dentro de la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué fue esto? ¿Por qué ese lugar? ¿Por qué fuera de la ciudad? Recordemos que Cristo es la ofrenda por el pecado. Y en Levítico nos enseña que la ofrenda por el pecado tenía que quemarse fuera del campamento. No podía ser adentro. Tenía que quemarse afuera. Por eso es que Cristo tuvo que padecer fuera de la ciudad, porque Él fue la ofrenda por nuestro pecado delante del Padre. Y dice en Hebreos: porque los cuerpos de los animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la ciudad. Palabra perfecta. Palabra perfecta. Cada paso que dio el maestro iba cumpliendo uno a uno la voluntad del Padre. Una a una. Y entonces, llegando a ese lugar para ser crucificado, dice en el versículo número 23 que le quisieron dar a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo quiso tomar. ¿Por qué razón? Todavía no estaba crucificado, apenas lo iban a crucificar. La mezcla de esto se supone que era como una droga, un calmante, vamos a decir. Pero no creas que se lo daban por misericordia a los que iban a crucificar, no solamente a Jesús, sino era algo que se les daba a todos los sentenciados. No era por misericordia, no era para que no le doliera tanto, no, era para facilitar el trabajo que ellos tenían que hacer. ¿Por qué? Porque ese cuerpo tenía que ser acostado sobre la cruz que cargaba, y estando acostado, antes de acostarle, le quitaban toda la ropa. Eran exhibidos totalmente. Los acostaban y los clavaban de pies y de manos. ¿Te imaginas lo que es que esto entre a tu cuerpo? ¿Te imaginas los gritos? La situación, y no era uno el que estaba ahí. Vamos a ver que había más a los que iban a crucificar. Entonces, imagínate, ¿quién no gritaría y diría: no, no lo hagan, por favor? O gritarían del dolor.
se quedarían lo más quieto posibles para hacer su trabajo. ¿O tú te quedarías quieto? ¿No intentarías zafarte? ¿No intentarías quitarte de ahí sabiendo lo que vas a padecer? Pero Cristo no quiso tomar eso. Él no quiso, Él tenía que padecer cada uno de los dolores. Y tenía que estar consciente. ¿Por qué? Porque su trabajo aún no había terminado, hermano. Porque aún estando en esa cruz, Él todavía tenía cosas que hacer. Hasta su último aliento, Él tenía que seguir haciendo la voluntad del Padre. Versículo 24. Cuando lo hubieron crucificado, ¿qué hicieron los soldados? Repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Estaban acostumbrados a hacer esto. Su corazón ya se había endurecido. Era algo tan común. Ellos mismos, los mismos romanos, implementaron la crucifixión. Ellos fueron los que patentaron esa sentencia, esa muerte. ¿Te imaginas? El maestro ahí colgado, el maestro ahí sangrado. ¿Y qué hacen ellos? A ver, carnal, vamos a echarnos una. A ver, ¿qué pides? ¿Solo alguien? Mientras el maestro estaba allí, ellos echando suertes sobre sus vestidos. Pero ¿sabes qué es lo más triste, hermano? Ellos no sabían lo que estaban haciendo. Eran ignorantes de lo que estaba sucediendo. Si alguno de ellos que estaba allí hubiera volteado a la cruz y se hubiera arrepentido, ¿qué hubiera pasado? Dios le hubiera perdonado. Pero ninguno volteó. Se quedaron con lo material. Se quedaron con sus vestiduras. Y lo peor de todo, ¿sabes qué es, hermano? Que hoy nosotros, conociendo esta bendita palabra, solo venimos a veces a ver qué le sacamos al maestro. ¿Qué milagro nos va a dar? ¿Qué bendición voy a tomar? Pero su salvación no me interesa. Porque ¿sabes qué? La salvación implica compromiso, fidelidad, entrega, pasión, así como Él lo mostró con su muerte. Por eso muchos prefieren los vestidos, el milagro que voy a sacar, a comprometerme y servirle a mi maestro. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Más o menos eran las 9 de la mañana. Veamos estas horas, hermano. ¿Sí? Desde que salió, recorrió. 9 de la mañana ya estaba clavado el maestro. Y sobre esa cruz le pusieron la leyenda de su causa, el rey de los judíos. Era costumbre que sobre la cruz se pusiera por qué estaba crucificada esa persona, el delito. Si hubiera sido Barrabás, ¿qué hubiera dicho ahí arriba? Ladrón, malhechor, homicida, sedición. Los que estaban a un lado, dice la palabra de Dios en el siguiente versículo, que también crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Entonces imagínate, de este lado un ladrón, de este otro lado otro ladrón, ahí decían ladrones, pero el título de él decía Rey de los Judíos. ¿Qué nuevo cargo es ese? ¿Qué nuevo delito es ese? Y no solamente le pusieron ese título, dice que en hebreo, en griego y en latín, para que todos los que pasaran vieran ese título. Pilato tal vez lo hizo como afrenta al pueblo judío, como dicen, a ver, ahí está su rey, a ver, ahí está su rey, pero sin querer. Lo que estaba haciendo Pilato es cumplir también palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús enseñó y Él dijo ahí en Juan que Él, si fuera levantado de la tierra, a todos iba a traer a Él mismo. ¿Qué pasa cuando hay un accidente? No muchos nos detenemos
o queremos ver a ver qué pasa, a ver qué sucede. ¿Te imaginas cuántos dicen que pasaban y decían, Rey de los judíos? ¿Cómo? Y otros, Rey de los judíos, un ladrón, Rey de los judíos. ¿Qué rey es este? ¿Por qué lo están matando? ¿Por qué situación? Y se cumplió la escritura que dice, versículo 28, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciendo, decían unos a otros salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Y el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él, ¿qué hacían? Le injuriaban. No solamente le injuriaron en el pretorio, en el juicio, no solamente fueron esas injurias, fueron ya estando clavado, ya estando ahí, pasaban. Bah, ¿te imaginas eso? Bah, tú que decías esto, tú que hacías lo otro, pero sin querer también se cumplía la palabra. ¿Por qué? Porque dice el Salmo 22, 7 y 8, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él ha puesto su confianza. Y claro que el Señor lo iba a salvar, y claro que el Señor le iba a responder, pero no en ese momento. Decían, tú que derribas el templo de Dios en 3 días y lo reedificas. Pero ahí el templo de Dios era su cuerpo, y ese templo estaba siendo ¿qué? Derribado. Ese cuerpo estaba siendo destruido, ese cuerpo estaba siendo molido. Pero en 3 días, ese cuerpo iba a ser levantado, iba a ser reedificado para la gloria de Dios Padre. Fue molido. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. A otros salvó y no se puede salvar. Entonces sí reconocían que era el Salvador. Ahora sí reconocen que es el Salvador. Pero hermano, muchos decían, y decían los escribas y fariseos, si te bajas, creemos. Pero ¿sabes qué es lo glorioso, hermano? Que porque Él no se bajó, porque Él permaneció, es por ahora que tú y yo creemos. Es por eso que tú y yo estamos y tenemos salvación y tenemos vida eterna. No nos convertamos nosotros en injuriadores, hermano. Si te acercas a la cruz, es para que reconozcas su sacrificio, es para que reconozcas al más grande, y entonces Él te va a dar salvación. Pero no te acerques a la cruz y menees tu cabeza diciendo, eso para mí no es. No te acerques a la cruz y digas, bah, esos son puros cuentos. ¿Quieres salvación? ¿Quieres que el sacrificio, lo que Él padeció, no es en vano?